defender la movilización, porque hoy día el movimiento estudiantil no puede bajar los brazos frente a las acusaciones o frente a las amenazas del gobierno. Nosotros tenemos que tener los pantalones puestos, hemos salido a la calle contra viento y marea, a todas las críticas que nos ha hecho el gobierno, pero nosotros seguimos acá, seguimos en las calles, porque las calles son nuestras, las hemos recuperado y vamos a seguir saliendo en las calles, porque hoy día es un derecho social la manifestación, es un derecho social la educación y eso es lo que estamos reclamando. Las calles, que son de nuevo el escenario protagonista en Chile ante la indignación del sector educativo en contra de las políticas del gobierno de su país. Saludos y bienvenidos a Enfoque. Cerca de 30.000 chilenos volvían a movilizarse este domingo en la capital del país para rechazar la reforma educativa del gobierno de Michelle Bachelet y exigir cambios profundos en el sistema. Los participantes, convocados por la Confederación de Estudiantes de Chile, han calificado de insuficiente el proyecto de gratuidad en la educación que el Ejecutivo busca implementar de forma gradual. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobaba hace unos días el proyecto de ley de educación superior. Sin embargo, la reforma mantiene dividida a la coalición gobernante de Nueva Mayoría. Pues bien, hoy en Enfoque analizamos esta división que vive Chile a cuenta de la reforma educativa enviada al Congreso y debatimos si la presidenta Michelle Bachelet está acertando o no con esta normativa. Pues para todo ello contamos en nuestros estudios con 4 invitados que nos ayudarán a entender mejor esta situación. En primer lugar, damos la bienvenida a Andrés Fredriksen, doctor en Ciencias Políticas y director de contenidos para Europa de ICN Diario. Andrés, como siempre, un placer. Encantado de estar acá otra vez. Muy bien, bueno, pues también nos acompaña el periodista José María Lanceros. José María, un placer. ¿Qué tal, Jesús? Es un placer también igualmente contar con la visita del periodista Emilio Leighton. Bienvenido, Emilio. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por último recibimos en nuestra mesa de debate a Javier Castro Villacañas, abogado y periodista. Javier. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues comenzamos. Como decíamos, buena parte de la sociedad chilena sigue en pie contra la ley educativa que propone el gobierno de su país. La presidenta Bachelet había prometido en su campaña la gratuidad para el 100% de los universitarios en 2020 y un 70% de cobertura hacia el final de su mandato en 2018. Sin embargo, la situación económica del país está llevando al gobierno a rebajar la meta inicial y ubicarla en el 60% de los estudiantes más vulnerables. Pues para comenzar el debate, vamos a escuchar, si les parece, un primer enfoque por parte de nuestros invitados sobre esta situación que vive Chile en cuanto al sector de la educación. Andrés. Y bueno, tal como tú decías, bueno, se ha rebajado la cuota de participación o de ofrecimiento de fondos para los estudiantes. Y bueno, en sí la reforma que propone el gobierno de Michelle Bachelet, en este caso, bajo mi punto de vista, no cumple con ni siquiera primero con las expectativas de los estudiantes, tampoco cumple con las expectativas de los rectores de las universidades, de las principales universidades del país, tampoco acepta las demandas que se establecieron en las mesas de diálogo en el Poder Legislativo. Entonces, realmente la reforma educativa que se está planteando acá a partir del gobierno, para mí no cumple con las expectativas de ninguno de los sectores, de ninguno. Expectativas y declaraciones de Bachelet entonces hace años. Emilio, tu primer punto de vista, ¿cómo ves la situación? Bueno, yo creo que es una reforma ambiciosa que ha tenido este gobierno y que en un comienzo se planteó cubrir en un 100% todo lo que era la educación para todos los jóvenes chilenos, pero sí es verdad que ha ido cayendo poco a poco por este problema económico, que es ahora de que no pueden cubrir todas las becas y no pueden cubrir la educación gratuita. Sin embargo, creo que es un buen comienzo. O sea, hay que creer de que se puede llegar a una educación gratuita, pública, de calidad. Y en eso creo que tenemos que pensar a partir de ahora. Decía Emilio que es un buen comienzo. No sé si coincide José María con el análisis. Yo siempre hago una perspectiva y es mejor que lo que hay. Eso es lo que primero tienen que ver todas las partes y lo primero que yo creo que deben comprender los estudiantes, sabiendo además el contexto que tiene un país como Chile, en el que la dictadura dejó atadas algunas cosas muy complicadas y que no se han podido tocar hasta muerto el exdictador Pinochet. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también la cuestión fundamental es, se tienen que plantear si tienen dinero o no tienen dinero, y eso solo hay
tres fórmulas. Uno, te endeudas. Chile tiene una deuda muy baja, puede endeudarse. Dos, subes impuestos, y eso tiene un problema, y Chile es un país poco acostumbrado a pagar impuestos, donde las clases más elitistas apenas pagan impuestos. Y tres, te haces un planteamiento de a dónde quieres llegar. Evidentemente, para llegar a un buen planteamiento, ya que la reforma sea un éxito, tienes que hacerte un planteamiento de máximos, pero tampoco puedes engañar a la gente. Vamos a escuchar también a Javier Castro Villacañas en ese primer análisis. Sí, hombre, yo creo que aquí Michelle Bachelet y su gobierno, la coalición, es víctima un poco de su propia contradicción, la contradicción interna de la coalición. Ahí hubo unos acuerdos electorales en el momento de conformar la coalición de nueva mayoría, donde ya se incluye al Partido Comunista. El Partido Comunista había sido quien lideró las manifestaciones, las movilizaciones del año 2011, que tuvieron tanta repercusión, tanta importancia también de cara a los resultados electorales, y yo creo que se ha encontrado un poco presa de esa promesa electoral, que yo creo que es inasumible, pero no es que sea inasumible en Chile, es que sería inasumible en cualquier país desarrollado ahora mismo de la OCDE. O sea, la gratuidad total de la enseñanza, de la educación, desde los niveles más bajos hasta los niveles universitarios, es que no existe, bueno, a lo mejor en algún país, pero ya de una economía, digamos, dirigida, como puede ser Cuba o países socialistas, donde existe ese tipo de gratuidad, pero en el resto de los países existe una educación obligatoria, que sí que es gratuita, una educación, digamos, secundaria, que tiene una serie de ayudas, y una educación universitaria que también tiene que tener ayudas del Estado, tiene que tener un sistema de promoción a los mejores estudiantes, pero que en ningún momento se puede establecer como gratis total, porque eso sabemos que no existe en ninguna parte del mundo. Hay países de su entorno, incluso, José María, no sé si estás de acuerdo, Argentina, por ejemplo, sí que tiene un sistema universitario prácticamente gratuito. No sé si es posible eso que lo alcance Chile. A ver, sí es posible, pero evidentemente hay que saber algunas cuestiones, y es decir, si es posible tiene que haber dinero. Para que haya dinero tiene que haber dos cuestiones. Una, recaudación, ya sea porque eres capaz de que te presten y a precios muy baratos. Dos, ya sea también porque consigues recaudarlo vía impuestos. Y luego también otra cuestión que hay que tener en cuenta en este caso, ¿no? Y es, yo supongo que si la gratuidad no es posible, porque hay un estudio y se dice que no es posible, lo que sí reclaman los estudiantes en Chile es que se acaben los privilegios que tiene la educación privada desde hace muchos años. Es decir, y a lo mejor eso sí hace que la reforma sea un éxito, en el sentido de decir, bueno, no tenemos dinero para que sea gratis para todos, pero lo que sí se acaban son los privilegios para una parte pequeña de la población que puede ir a la educación privada, y que hace que se resten, en este caso, que se reste dinero para una educación pública, porque el Estado lo que tiene que favorecer es una educación pública. El que quiera una privada se la puede pagar si es que puede. Vamos precisamente con las exigencias de los estudiantes, porque tanto la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios son las plataformas que convocan semanalmente las movilizaciones en contra de la reforma educativa del gobierno de Bachelet. Andrés, ¿cuáles son exactamente los reclamos de los estudiantes? Claro, bueno, perdón, seguimos con el punto. Bueno, primero quería hacer una respuesta acá a una réplica, claro. Sí, Javier. Lo que está y va conectado con lo que dicen los estudiantes. O sea, sí. La privatización de la educación con esta reforma se está fomentando. Se está haciendo un sistema mixto, fortaleciendo este sistema mixto que dice, según cifras de gobierno, que el 80% de los estudiantes chilenos estudian en instituciones privadas, y solo un 20% estudia en la educación pública. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta reforma? Y bueno, va acorde, como te digo, con lo que dicen los estudiantes. ¿Qué es lo que está haciendo esta reforma? Fortalece este capital mixto. ¿Me entiendes? Yo no te excluyo, te digo, no, que no haya universidades privadas. No es eso. Sino que se equipare un poquito más, o que se dé más trascendencia a la gratuidad de la educación. Bueno, vamos a centrarnos, por favor, en los reclamos. Principalmente, Emilio, si te parece, ¿qué es lo que exigen los estudiantes principalmente para...? Bueno, que termine el lucro en todo lo que es la educación pública, también que se democraticen las universidades, y que también haya una educación pluricultural, y que se mejore también la calidad universitaria. Sí es verdad que esta reforma ha ido bajando un poco sus expectativas, pero sí hay que tener en cuenta que tiene una parte muy importante, que es que todo
institución que reciba dinero público va a tener que transformarse en una institución estatal que dé educación gratuita, porque es verdad que dice mi compañero, casi 1.000 millones de dólares se entregan a las instituciones y la mayoría va a instituciones privadas, y eso no puede ser. Más encima no es instituciones de buena calidad, la mayoría están ahora en el juzgado porque han entregado títulos que no sirven, no tienen una calidad que se ha pasado en los cánones que pide internacionalmente. Que sigue la reivindicación de los estudiantes. Claro. Andrés, Lanceros. No, a ver, yo creo que hay un punto, y es, hay que ver por qué el 80% va a la privada y el 20% a la pública. Y en este caso luego también hay otra cuestión que va anexa, y es la reforma no debería ir solo mirada hacia la universidad, es decir, porque el problema de la desigualdad en Chile nace de la cuna, nace de los niños que van a la guardería, que no van a la guardería, nace de los niños que van a un liceo o no van a un liceo o van a una institución privada, es decir, y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque yo creo que eso es lo que se está atajando un poco en la reforma. El proyecto debería ser enfocado a la educación primaria. La universidad es en este caso el último escalón, y luego en otro orden de cosas yo creo que también va anexo que tendría que haber una reforma fiscal verdaderamente ambiciosa, porque con esto no llega para nada. Es decir, esa es la otra cuestión, y es en Chile no pagan impuestos, no se pagan altos impuestos, y las clases altas deberían pagar altos impuestos. Esa reforma tributaria, ¿no?, que ya prometía Bachelet al principio de su mandato. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Me centro en la CONFECH, que ha rechazado la reforma educativa impulsada por la presidenta Bachelet por ir en contra de las demandas históricas del movimiento estudiantil. Esta confederación denuncia que la normativa le da la espalda a reivindicaciones tales como terminar, por ejemplo, con el lucro en este sector, o como otras que han comentado nuestros invitados, Javier. Sí, pero yo tampoco pintaría ni presentaría un escenario tan catastrófico. Yo creo que Chile tiene una buena educación superior. Hay universidades que tienen un prestigio internacional y los estudiantes chilenos encuentran perfectamente acomodo luego, posteriormente, estudiar sus carreras en toda Europa, en Estados Unidos. O sea, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, son centros de enseñanza superior que tienen prestigio internacional. Entonces hay cosas que van bien, que se han hecho bien, y eso naturalmente yo creo que se puede y se debe mantener. Si es verdad que hay un sistema que no funciona con el surgimiento masivo de universidades privadas, que algunas únicamente han ido a hacer un negocio y no presentar calidad. Pero hay sistemas de inspección, de control respecto a las enseñanzas universitarias que podían tener también su eficacia sin necesidad de hacer una enmienda a la totalidad del sistema educacional chileno, que yo creo que no deben de ir por ahí los tiros, porque yo creo que no todo funciona mal ni todo es negativo. Es verdad que hay mucha diferencia en los niveles primarios de enseñanza. Yo creo que ahí, y la reforma de Bachelet ha empezado por eso, porque había circunstancias, y lo sabéis vosotros, hacían el examen de ingreso para estudiar en guarderías casi. Pero ¿por qué, había una discriminación de Andrés, ¿por qué Bachelet no tomó en cuenta precisamente las reivindicaciones de este movimiento estudiantil, que son reivindicaciones históricas, como se dice desde la... Claro, bien del 2011, y además que también, aparte del 2011, cuando nace la revolución pingüina, que se le llama la revolución de los estudiantes, también es un legado de la dictadura de Pinochet. O sea, todo esto del sistema privado de educación, se cortan los fondos del Estado hacia la educación, o sea, hay un tremendo... Y Bachelet, como que, bueno, como bien dijo en su campaña electoral, va a favorecer a un 70% de los estudiantes. Al 2020 se suponía que era un 100%, pero es como una, ¿cómo lo puedo decir? Es como una trampa que está... ¿Por qué está costando tanto esos pilares de la dictadura moverlos? Es que no hay que olvidar, dice, no, Chile dejó la dictadura a finales en los 90. Perfecto, sí, pero es que el dictador se murió en 2009. Es decir, ya ha habido muchas cosas que no se han podido tocar mientras Pinochet estaba vivo. Entre otras cosas porque tú tenías un sistema binominal que favorecía claramente a los partidos de la derecha y la ultraderecha, y eso te frenaba las reformas. Y luego, por otro lado, hay que ir paso a paso. Es decir, no se puede querer avanzar en un año lo que no has podido avanzar desde el 73. Es verdad que hay cosas donde tienes que ser ambicioso y donde tienes que tener cierto valor político para afrontar una serie de circunstancias políticas, una serie de frenos, de élites y de poderes fácticos que están en Chile, que siguen en Chile y que van a ser los que en este caso vayan contra la reforma. Esa es la argumentación, Emilio, la que dice José María, por la que no se ha podido avanzar en esas reivindicaciones históricas que reclaman los estudiantes. Bueno, yo creo que más que nada no se ha podido avanzar porque hay un subsidio millonario que reciben los privados y que es mucho dinero. Y eso también envuelve
a gente del partido de Bachelet, que hay mucha gente de la democracia cristiana y de otros partidos que tienen mucho dinero, todo lo que es la educación primaria, colegios subvencionados, las universidades privadas nacieron todas con políticos de la concertación, luego vendieron todo eso y se fue todo, lo cogió gente ya de derecha. Es una cuestión política, entonces. Yo creo que es una cosa también muy política, que la gente internamente del partido, de la nueva mayoría, frena estas reformas que quieren hacer los estudiantes. Javier, cosa política. El movimiento estudiantil, una de las líderes y dirigentes del movimiento estudiantil, de la generación de los pingüinos, en 2011, la diputada Camilo Vallejo, que está actualmente en el Congreso, ella se manifiesta en contra de la reforma del gobierno, pero también se manifiesta en contra de la posición que tiene ahora mismo la Federación de Estudiantes Chilenos, el Consejo de Rectores, porque claro, ellos están pidiendo que se retire en su totalidad la ley de reforma, y ella, el Partido Comunista en Chile, afirma que es necesario, pues bueno, estudiar, ver las posibilidades de mejorar esa ley, con lo cual hay un distanciamiento ahora mismo entre los sectores del Partido Comunista chileno y este sector que es más radical. Hay que decir que en la manifestación del domingo, cifras oficiales, 15.000 estudiantes. Eso para una manifestación de estudiantes en Chile es muy poca afluencia, y además las manifestaciones anteriores vimos que también terminaron en unos episodios de violencia, como el asalto al Palacio de la Moneda, el asalto también a una iglesia. Javier, los convocantes hablan de 30.000 personas. 30.000, claro, cada uno cuenta la historia también un poco como le conviene. Es que hay que tener muy en cuenta lo que llamo el fuego amigo, que en este caso viene de dos lados, es decir, viene por el parte del Partido Comunista o de las partes más, no más radicales, sino que tienen una exigencia mayor y que a las que hay que convencer de que es mejor algo más realista que nada, porque si es nada, seguimos en lo que hay. Es decir, y luego por otro lado el fuego amigo, yo creo que dentro del partido del gobierno lo que tendrían que ver es qué gente de la DC tiene esos intereses, y esa gente de la DC debería ir fuera. Y luego ya este es otro debate para otro día, y es cuánto va a aguantar la concertación con la DC y el PS, que tienen unas diferencias en lo económico y en lo religioso brutales. En cuenta que el PS también tiene un poco el Partido Comunista Chileno tiene un poco de tejado de vidrio, porque ha tenido problemas con una universidad que llevaban ellos, que era la Universidad Arcis, que quedó en un momento casi en la quiebra, ha sacado un dinero que venía también de Chávez. Entonces aquí todo el mundo tiene un poquito de culpa en todo. Luego vamos a hablar un poquito más de la interna de Nueva Mayoría. Vamos a echar un poquito la mirada atrás, porque Bachelet aseguraba en diciembre de 2014 que a partir de 2016 la educación universitaria sería gratuita, ya lo habíamos dicho antes, y se basaba en la aprobación de la reforma tributaria. Ya comentaba anteriormente algo José María, precisamente para asegurar que había respaldo para llevarlo adelante. ¿Qué ha fallado en esa reforma tributaria? ¿O es que definitivamente es inviable la financiación de la educación pública en Chile? José María, el problema, Andrés, un segundo, es rápido. El problema es, como si me decía un amigo periodista chileno, el problema es que a la gente en Chile no le gusta pagar impuestos. Es decir, es que no hay otra manera. Si no hay dinero, es decir, para recaudar, o recaudas vía impuestos o te endeudas. No hay más. No conozco otra fórmula. Entonces lo que hay que hacer es una reforma tributaria profunda, pero de verdad, no que sea para subir 3 puntos la recaudación o 4, es decir, una reforma en la que de verdad la gente que tiene dinero pague. Una reforma más profunda, Andrés. Bueno, realmente, no es que a los chilenos no les guste pagar impuestos, no es así, es un tópico que no. Lo que me refiero, Andrés, es que considerarían un escándalo pagar un 30% de impuestos de sociedades. Yo creo que más que nada dicen que los impuestos se administran mal. Claro, es otra cosa que no queda. La redistribución, ese es otro tema, sí. Lo que yo te quiero decir, que a través de la reforma tributaria se está mercantilizando la educación de Chile. Entonces no hay una correcta planificación. ¿Por qué? Porque la educación no vuelve a su esencia pública como derecho de estudiantes. Entonces, si ya se coloca a priori la reforma tributaria en un sentido, ya para financiar la educación, se está comercializando. ¿Por qué? Porque se deja libre albedrío del mercado. Entonces y vienen las consecuencias que se están dando ahora. ¿Qué es lo que ha fallado de esa promesa de campaña? En los impuestos se recaudan en este caso para poder financiar la reforma, es decir, y la reforma bien hecha va a hacer que las instituciones públicas sean prestigiadas y se pueda estudiar bien en ellas. Yo creo que la reforma sí se puede financiar. Se podría coger todo el dinero, este 10% que se da de la ley reservada del cobre, y se podría todo eso enviar precisamente que se
envía a gasto militar, ¿no? La ley del cobre. A gasto militar. Otra de las reivindicaciones de los estudiantes, efectivamente. Claro, es un dinero que se puede administrar bien y que se puede mejorar las pensiones, la educación, la salud, porque ese dinero no solamente, más encima, ese dinero va deja en una mejor posición a militares, a carabineros, y ahora se ha conocido, sacando un tema acorde, las pensiones de DIPREC, que son unas pensiones estatales que pagan una millonada de dinero, y las pensiones privadas de la AFP se paga una miseria. Emilio, Javier, un segundito rápido, Emilio. Otra cuestión, recortar el dinero que se le da a las privadas. Sí, también, pero bueno, el dinero que... Yo quería dar datos, Jesús, porque son importantes. Chile destina un 4,6% de su Producto Interior Bruto a gastos en educación, que está en el promedio más o menos de los países desarrollados. España está cerca del 5%, Alemania 4,95%. En su entorno es verdad lo que señalabais antes de Argentina, que con una nueva ley de educación ha llegado al 6,2%, ha pasado del 4% al 6,2%, pero digamos que el promedio de gasto está bien. Otra cosa que el gasto esté bien empleado o esté mal. Hay un problema, yo creo que sobre todo en la educación en Chile, en la etapa primaria, obligatoria. Yo creo que el sistema ese de municipalidad de los colegios, eso ya ha fracasado, y yo creo que el intento de Bachelet va por un sistema público que garantice una enseñanza obligatoria en todo el país y donde exista igualdad y posibilidades para todos para tener. Y luego, naturalmente, como en cualquier sistema educativo, los que tienen que ir a los niveles más altos tienen que ser los mejores, y ahí tiene que haber un sistema de becas y de poder ayudar a aquellos estudiantes que por su situación familiar o económica no puedan seguir. Bueno, pues precisamente vamos a hablar un poco de ese poder adquisitivo, porque según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Chile se ubica en el cuarto lugar con los sistemas universitarios más caros del mundo. Desde la CONFET denuncian que el Estado financia en este momento más a universidades privadas que a públicas, y que con esta reforma la financiación de la educación pública sufre otro duro golpe. Andrés, ¿por qué el gobierno de Bachelet sigue beneficiando más a las universidades privadas, según ha denunciado además la Confederación? Bueno, como decía acá mi colega también, claro, hay una especie de resguardo de intereses. Yo lo percibo así, desde fuera, es un enfoque, bueno, que tengo yo, que percibo que hay intereses, y Bachelet no... Como tú decías, que rato decía, hay gobierno socialista. Chile se supone que es un país socialista, entonces no han implantado las medidas, o sea, se han olvidado y se han dejado su reforma en base al mercado, a la situación que va al mercado. Entonces es una cuestión ideológica, política del partido. Económica. Es que también lo que hay que ver es una cuestión realista. Vamos a ver, Chile no es un país socialista. Es decir, vamos a ver, la democracia cristiana y la concertación puede ser una socialdemocracia light. Incluso, si me apuras, una socialdemocracia de derecha en Europa. Es decir, la cuestión es, primero, como decía Javier, cómo se distribuye el dinero. Porque claro, puedes gastar el 4 o el 5 lo que quieras si le das el 80% a la privada. Es decir, luego, la clave de eso también es qué gente va a la privada, porque si le das el dinero y la privada lo que te hace es segregar y no va a la gente que no puede pagarlo, esa es la otra. Y luego la otra cuestión que yo creo que es clave, que tener en cuenta que no todo es mercantilismo. Es decir, el gobierno va a crear una serie de institutos técnicos públicos, el gobierno va a hacer medidas en favor de las guarderías. Es decir, no está todo mal. Es decir, tampoco creo que haya que decir todo sea mercantilista. Lo que es imposible negar es que para hacer educación hay que poner dinero. Si eso es mercantilismo, pues si hay unos datos, si me permites, Jesús, que son de la OCDE, que dice que Chile es el segundo país de la OCDE en utilizar más fondos privados para financiar la enseñanza superior. Es ahí donde se endeudan las familias. Un 2,6% del Producto Interior Bruto, porque las tasas universitarias, las universidades privadas exigen unas tasas grandísimas, y ahí es donde entra luego la ayuda del Estado a través de los avales y los sistemas. Entonces yo creo que ahí el problema está en el sistema educativo, que no es una herencia del pasado. Son muchas veces gobiernos de la concertación los que permitieron la creación de este tipo de universidades privadas, que ni han dado calidad, ni han dado enseñanza, y lo que han hecho es que las familias chilenas se endeuden a unos niveles altísimos. Sí, Emilio. Lo que tú comentabas de por qué se va la mayoría del dinero público a las instituciones privadas, tiene una razón muy simple, porque en un comienzo las universidades no ingresaba gente, o sea, era más elitista la universidad. A partir de que Pinochet generó esta reforma educativa que daba a los privados la posibilidad de crear universidades o instituciones o
quitar un poco a la parte pública todo este derecho de educación, pues ¿qué pasó? Pues se creó un crédito aval del Estado, especialmente en las universidades, y eso ¿qué hizo? Democratizar y abrir un poco la educación universitaria a todos los alumnos. Entonces, ¿qué pasó? Como no podían entrar a universidades públicas, pues optaban por universidades privadas que tenían una peor calidad, y algunas veces, claro, era más fácil entrar que una universidad, las privadas era más fácil entrar que una universidad pública, que te pedían un puntaje especial, etcétera. Pues a partir de ahí, claro, crecieron las matriculaciones privadas y todo el dinero, pues a partir del crédito fiscal. Claro, bueno, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa con la mercantilización de la educación en Chile es que, por ejemplo, todas las ayudas van a pasar por una entidad que es el banco. Exacto. En vez de destinar todos estos fondos, todos los fondos que tiene el Estado directamente, si no, no. ¿Y por qué permite eso Bachelet? ¿Por qué no hay una modificación en ese sentido? Intereses creados, yo creo. ¿Hay una educación para ricos y otra educación para pobres, José María? Sí, claro que hay una educación para ricos y otra educación para pobres. A mí eso me recuerda una canción de Los Prisioneros, la de ¿por qué? Porque los ricos. Es decir, claro, esto es así. Desde que el tiempo es tiempo, en Chile, que es uno de los países más desiguales del mundo, hay una educación para ricos y una educación para pobres. Y incluso en este caso el problema es que los pobres, si quieren ir a la universidad y no tienen unas grandes notas, se tienen que endeudar. El problema es por qué el Estado, efectivamente, como decía Andrés, le da ese dinero al banco y encima el Estado respalda al banco. Oiga, usted si quiere dar un crédito, arriésguese y sea usted quien ponga el dinero, no que encima el Estado sea quien avale, quien pague si ese estudiante no puede pagar. Y luego hay otra cuestión, y es, con toda esta amplitud de la universidad, la realidad es cuánta de la gente que va a la universidad después tiene un empleo para poder pagar o incluso tiene un empleo. Me gustaría llegar al fondo de esa pregunta. ¿Por qué el gobierno permite precisamente ese tipo de mecanismo? Intereses creados. ¿Por una cuestión política, como apuntaba antes Emilio? Sí, un tema de la coalición de la mayoría. Social. Yo creo que ahí se corre un poco el peligro de lo que ha pasado en España también, de la titulitis, ¿no? De pensar que por tener un título universitario ya te capacita para llegar al mercado laboral, cosa que hemos visto que aquí no es que es falso, pero que se corre en peligro en Chile, y ya está ocurriendo. Yo creo que hay mucha gente que tiene un título universitario y con ese título no puede ir a ninguna parte. Es mejor, a lo mejor, promocionar escuelas profesionales, enseñanza profesional, que puede tener más salidas profesionales, pero este virus de la titulitis, que todo necesita un título universitario, yo creo que eso es negativo. A la universidad tienen que ir los mejores, los que sean los mejores estudiantes y los que luego puedan ejercer una profesión del título que han obtenido. Sí, el tema es que no sabemos si en Chile van los mejores o solo los que pueden. Esa es la pregunta, en realidad, ¿no? Los mejores, yo creo que no, porque es un sistema injusto y que requiere una reforma, pero esa reforma yo creo ni tiene que ser tan radical, ni tiene que obsesionarse con el tema de la gratuidad. O sea, yo creo que hay sistemas de financiación universitaria en todo el mundo que se podían copiar perfectamente. Yo creo que existe bastante demagogia en esta cuestión, del tema del gratis total, que sabemos que gratis nunca es, porque siempre hay que pagarlo, y entonces alguien lo tiene que pagar. No, si es subiendo impuestos... aparte es que gratis total es mentira. Otra cosa es que tus impuestos vayan a lo que deben. Es decir, yo prefiero que mis impuestos vayan a una educación pública gratuita que a financiar instituciones privadas, desde luego. Es decir, pero evidentemente gratis total no. Y ahí es la otra cuestión, la verdadera capacidad o la verdadera intención política del gobierno de hacer una reforma fiscal que permita que haya esos ingresos. O la ley del cobre, comentaba anteriormente Emilio, el gasto militar, que es uno de los reclamos de los estudiantes. ¿Podría ser perfectamente viable que haya una desviación, digamos, de inversión al sector educativo y así sí sea viable esa financiación? Bueno, ahora políticamente es muy difícil porque bueno, la derecha no apoya el cambio de esta ley, parte de la nueva mayoría lo plantea, pero tampoco se atreven a dar el paso. Es difícil, pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo que por lo menos, bueno, y también ahora que la opinión pública ha conocido también unos casos de corrupción dentro de la institución militar, sí, donde todo este dinero que reciben de la ley del cobre, pues se tiraba por ahí en fiestas, en bingos, etcétera, etcétera. Pues esperemos que eso también ayude para que parte de ese dinero vaya a la educación y a la salud. José María, no, hay una cuestión, y es, supongamos que la reforma sale adelante, supongo que además con el rechazo de los partidos de la derecha, el gobierno tiene que garantizar de alguna manera que si en 2017 vuelve la derecha al poder, esta ley no se revoca. Es decir, y eso yo creo que solo tiene una garantía, que es poner en la Constitución chilena
que el Estado chileno garantizará la educación gratuita. Es la única manera. ¿En un asunto de Estado? Sí, es decir, es la única manera de que la derecha, si vuelve al poder, no lo toque. Bien, vamos al Congreso, porque pese al rechazo que está despertando esta reforma, la semana pasada el gobierno de la presidenta Bachelet mandaba la nueva ley educativa al Congreso. ¿Qué respaldo tiene esta ley precisamente para que se apruebe? Andrés, ¿piensas que se puede llevar adelante? Y bueno, yo, bajo las condiciones que hemos debatido aquí en la mesa, yo espero que no. Porque la reforma no afecta a las bases reales del cambio. Pero más allá del deseo, Andrés, en cuestión de números, ¿es posible que lo aprueben? Mira, la nueva mayoría ya tiene diferencia en este procedimiento, que el mismo partido oficialista, entonces no lo sé. Pero es que hay diferencias hasta en el mismo gobierno. Claro, el ministro de Hacienda ha hecho unas declaraciones que contradicen a lo que había declarado unos días antes la ministra de Educación, que decía que la ley iba a salir adelante, y el ministro de Hacienda ha dicho que no hay dinero, que es esta reforma para conseguir el cálculo que señalabas tú al inicio del programa, Jesús, de llegar al 60% más o menos de la gratuidad, supondría un costo del 3,48% del Producto Interior Bruto, y que eso ahora mismo Chile, con la economía y la recesión que hay ahora mismo, es imposible que se lo pueda afrontar, con lo cual no ya es un problema de la propia coalición, sino dentro del propio gobierno, y hay luchas internas dentro de ministros, con lo cual eso yo creo que va a dificultar que esta ley salga adelante tal y como está. Los ministros de Hacienda son siempre un peligro para para lo que ellos llaman el comando del gasto. El asunto aquí es que el planteamiento que tienen que hacerse es: ¿cuánto dinero tenemos? ¿Qué podemos hacer con esto ahora? ¿Cuál es el planteamiento a futuro de los ingresos? Y a partir de ahí realizar la reforma. Evidentemente tienes que pactarlo con las bases, con los partidos que forman parte del gobierno, y a partir de ahí elaborarlo. Evidentemente, si elaboras una ley de máximos en la que dices que tienes 2.000 X dinero y tienes una parte que no está a favor, te vas a encontrar en un lío. Pero la parte que no está a favor tiene también que pensar si lo que hay o lo que se puede hacer es mejor que lo que hay. No sea que pase como en España, que no se ponen de acuerdo unos y otros y al final te sales ganando es la derecha. Emilio, ¿cómo lo ves? ¿Seguirá adelante esta ley en el Congreso? Bueno, la ley ha sido despachada. Yo creo que sería un golpe muy duro para lo último que queda del gobierno de Bachelet, si se la rechazan. Yo creo que... ¿Te dan los números para aprobarla? Los números, bueno, se han rebajado a la mitad. Yo creo que dinero hay. Lo que pasa es que no ha dejado contento a nadie lo que ha planteado. Entonces, yo creo que el gran problema es ese. Yo creo que dinero hay. Bien, vamos a avanzar, porque las movilizaciones estudiantiles en Chile en contra de las políticas del gobierno copan la totalidad de medios de comunicación nacional y son protagonistas en otros muchos a nivel internacional. Es momento de hacer un repaso por las portadas y titulares más destacados que hacen referencia a este asunto. Lo hacemos, como siempre, en nuestro enfoque de prensa. En la cadena multiestatal Telesur, chilenos dicen no a la mercantilización de la educación. Estudiantes y rectores de las universidades estatales y privadas han alzado su voz en contra de la propuesta del gobierno. En la web del servicio de noticias EFE, estudiantes chilenos realizan una marcha familiar por cambios en la educación. Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, acusó a la coalición gobernante de responder a los intereses de unos pocos en vez de los intereses de las grandes mayorías. En el rotativo El Telégrafo, la ley de gratuidad universitaria en Chile dependerá de la economía. La reforma educacional fue todo un emblema en la campaña electoral de Michelle Bachelet. Con cambios sustantivos en la formación primaria y secundaria ya en marcha, el gran problema ha sido la reforma universitaria, que se ha transformado en todo un dolor de cabeza para el gobierno socialista. En la página de Radio Cooperativa recogen declaraciones de Evo Morales. Chile prioriza comprar misiles por sobre la educación gratuita y universal. A través de su cuenta de Twitter, Morales aludió a Chile como un país que pretende tener vocación pacifista, pero es gobernado con la constitución del dictador Pinochet y mantiene frontera minada con Bolivia. En la filial de CNN en Chile destacan: financiamiento de la reforma fue explicado en Comisión de Educación. El ministro explicó que el proyecto tendrá un gasto que alcanzará a un 1,6% del PIB del país, asegurando que se trata de la mayor reforma realizada en el área, pese al momento complejo de la economía. Y también en este medio, la división oficialista ante la reforma a la educación superior. Mientras el Partido Comunista acusó que la iniciativa no garantiza los cambios estructurales prometidos, en el Partido Socialista reconocieron que faltó escuchar con más fuerza a quienes plantearon que la gratuidad universal era inviable.
Bueno, pues veíamos en ese último titular como el ingreso de la nueva ley en el Congreso ha dividido a la gobernante nueva mayoría. ¿Hasta qué punto puede hacer daño este disenso dentro de la coalición de gobierno, Andrés? Bueno, ¿tú le dices con miras a las próximas elecciones o a la reforma incluso educativa? a la sostenibilidad del gobierno, ¿no? También, claro, claro. O sea, y de cara también a aprobar precisamente esta reforma educativa. Claro. De hecho, le puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque desde el momento que la Confederación de Estudiantes de Chile, por ejemplo, está llamando a las movilizaciones, es un foco latente. Siempre los estudiantes va a ser un foco latente, un foco de fuerza. Entonces al gobierno por ningún hecho le conviene que haya este tipo de movilizaciones tan fuertes como son tan decididos los estudiantes en Chile. Entonces no le va a hacer ningún bien, no para nada. Emilio, ¿cómo ves ese disenso dentro de la nueva mayoría? Yo creo que este es el último gobierno de la nueva mayoría, porque la aprobación que tiene Bachelet ahora, que es un 26%, ha dejado muy mal pie al gobierno de la nueva mayoría, especialmente por todas estas contradicciones, la corrupción que tiene el gobierno ahora interno, los problemas que ha tenido también Bachelet con su hijo, todo lo que es que aprovechó su posición para obtener algunos préstamos y invertir. ¿Pero estas diferencias dentro de la nueva mayoría pueden hacer precisamente que no se pueda llevar adelante esa reforma educativa? Yo creo que la reforma educativa va a ir. O sea, la reforma educativa tiene que aprobarse. Se aprobará y se terminará, yo creo, el gobierno de Bachelet. Y espero que termine con este único gran paso. Porque recordemos además es que desde los socialistas y comunistas están en contra de esta reforma. Ahora mismo la coalición tiene 67 diputados, tiene una mayoría muy solvente sobre... O sea que el Partido Comunista me parece que tiene 2 o 3 diputados en el... 3. Entonces el Partido Socialista sí que tiene más poder dentro de la coalición. Yo creo que a mí me preocupa más las disputas que hay entre el ministro de Educación y el ministro de Hacienda. Yo creo que ahí sí que puede hacer que a lo mejor salte el gobierno y que a lo mejor la ley de educación, pues de alguna forma esta ley de educación superior, pues sufra algún tipo de cambio o de reforma, pero yo creo que la tienen que sacar adelante porque era uno de los emblemas del gobierno de Bachelet, claro. De hecho, desde el Partido Socialista se dice que no se calcularon los costos reales y que se pudo caer en lógicas populistas. Esto fue lo que pasó, José María. A ver, es que me parece de una ineficiencia absoluta, es decir, de un planteamiento, si me apuras, ridículo. O sea, para hacer una reforma, lo primero que tienes que saber es cuánto cuesta, cuánto dinero tengo, cómo lo voy a financiar. Es que es básico, o sea, pero para todo, para una empresa, para tu casa, para el cine. No entiendo que alguien no haga bien esos costos. Otra cosa es que tú prepares unos costos y después sea un poco superior. Se te puede desviar un poco, pero de ahí a que digas es inasumible, o sea, evidentemente todos los ministros de Hacienda y más en este mundo que vende la austeridad, este mundo económico que vende la austeridad como la medicina contra todos los males, pues evidentemente el ministro de Hacienda cuanto menos se gaste mejor. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un reset, tiene que empezar no de cero, pero casi reunir a las partes, ver sus reclamaciones, ver cuáles puede atender y ver qué dinero tiene. Si no, le puede estallar. Ahora, yo creo que la reforma va a ir. En cuanto a lo de si el gobierno puede ser el último gobierno de la concentración, Bachelet no va a ser la candidata. Ya van postulando a Lagos. Yo creo que Lagos contra posiblemente Piñera es un gran candidato para la concentración. Se hizo populismo, como aseguran desde los socialistas, a la hora de anunciar esta reforma educativa. Yo creo que ellos mismos lo reconocen. Dicen que es imposible ahora mismo la gratuidad, con lo cual fue una propuesta demagógica. Yo creo que y que además que se sirvió un poco de las protestas esas del año 2011, que sí que fueron masivas, porque hay que decir que estas protestas han ido a menos, van yendo a menos, yo creo, e incluso en la propia Universidad de Santiago de Chile se hizo un referéndum y salió mayoritariamente el voto en contra de los estudiantes de estas reformas, de estas protestas más radicales. Yo creo que el proyecto más que nada se planteó mal, o sea, en el sentido que se debería haber, como decía mi compañero hace un momento, se debería haber optado primero por una educación gratuita de calidad en el sector primario y ir un poco avanzando en la parte universitaria, porque ya se avanza en el proyecto de ley de que todos los fondos estatales y públicos que vayan a las instituciones que den educación se tendrán que transformar en una institución gratuita, ¿no? Que dé educación gratuita. Y ahí de a poco ir hacia allá. Lo que si es populista, no. Yo creo que hay dinero. Otra cosa es que no lo quieren gastar. Chile tiene dinero. Vamos a ver, es que yo creo que es que volvemos al tema, es la base de todo. No puedes empezar la casa por el tejado. Lo primero es que los niños que no van a la escuela vayan a la escuela. Evidentemente eso va aparejado con que los papás que tienen los niños puedan trabajar para que los niños vayan a la escuela. Es decir, segundo, que esos niños no tengan que trabajar.
porque eso también es una realidad. Muchos tienen que trabajar, tienen que estudiar. Es decir, eso requiere otro plan. Y lo tercero, evidentemente, tú tienes que favorecer que la gente cumpla la educación obligatoria. Es decir, no puedes pensar en que vaya a la universidad si ni siquiera pueden ir a la guardería. ¿Estáis de acuerdo en que esas movilizaciones, como comentaba Javier, van a menos a medida que va pasando el tiempo, Andrés? Yo creo que con toda esta situación, que cuando ya se presenta el proyecto de ley ahora, o esta reforma, perdón, ya viendo que no se establecieron, como te digo, las bases, no se reformaron las bases que quería el estudiantado, que quería el Consejo de Rectores, etcétera, etcétera, y los trabajadores propios de la universidad, viendo que las bases realmente, la más intensa, la más sólida, no se han modificado, este movimiento va a volver y con más fuerza. Movimiento, además estamos viendo precisamente, Andrés, imágenes, por cierto, se han quejado mucho desde las asociaciones de estudiantes del papel de la policía, de la represión. Incluso en la última movilización del domingo parece que hubo un cámara de la televisión pública que fue detenido violentamente, ¿no? ¿Qué opináis del papel de la policía en este tipo de movilizaciones? Los que son chilenos saben que tradicionalmente las protestas en Chile, que un cámara resulte herido es lo menos que puede pasar, con todo el respeto hacia el cámara y con no todo... solo fue herido, fue detenido además. Bueno, detenido, bueno, pero que generalmente son protestas que desgraciadamente terminan en actos muy violentos. Claro. Son, o sea, los enfrentamientos y la actitud tanto de las fuerzas policiales, de los carabineros como de los estudiantes es de, si se me permite, de una violencia muy fuerte, es muy radical. O sea, se ven escenas que no se ven en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, es que hubo, en anteriores manifestaciones, hubo hasta 140 detenidos. Yo estoy viendo las imágenes, claro, es que esas aquí, incluso a pesar de Fernández Díaz, no ves algo parecido. A pesar del ministro del Interior de España, no ves algo parecido a eso. Es decir, lo de aquí es un juego de niños. Ajá. Bueno, a Carabineros se le critica mucho, pero es una de las instituciones más respetadas en Chile. Sí es verdad que algunas veces actúa con mucha violencia, pero bueno, es que en la calle también se encuentra con gente infiltrada que destruye cosas. Y claro, ¿está a la altura la respuesta policial entonces? ¿Está a la altura de la movilización o no? ¿O está por encima, digamos, de lo que debería ser, Andrés? Bueno, realmente Carabineros de Chile, o sea, hay documentos por organizaciones de derechos humanos que violan los derechos. El proceder dentro de una protesta de Carabineros de Chile nunca ha sido el más adecuado a los países desarrollados, a los países modernos o de la actualidad contemporánea. O sea, Carabineros tiene un proceder que viene de la dictadura militar y es muy arcaico. Es una reminiscencia todavía de esos pilares de la dictadura que veníamos anteriormente. Organismos de derechos humanos no todavía. No es una policía profesional, sino es militar y todavía se sigue manteniendo, por eso tiene esa actitud. Es verdad que las protestas son muy violentas. Claro, y estas últimas, incluso asalto al Palacio de la Moneda, hubo un asalto mínimo, pero el hecho está ahí, y luego también la quema de la iglesia de la Gratitud Nacional, del Templo de Gratitud Nacional, que tampoco venía a cuento quemar una iglesia que estaba en el camino de la manifestación, ¿no? Sí, Bueno, pues mientras todo esto ocurre, los chilenos van formándose una opinión sobre esta reforma educativa, en concreto que quiere aprobar el gobierno de Michelle Bachelet. Según los últimos sondeos, cerca del 62% de los ciudadanos está en desacuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo en el documento enviado al Congreso y pide su retirada o modificación. Y hemos hablado ya anteriormente un poco del costo político, ¿no?, que puede llegar a tener la presidenta si sigue adelante con esta reforma educativa. ¿Cómo va a ser ese costo político, Javier? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo peor que lo peor que le puede pasar a un político, en este caso a Bachelet, es que le pillen en un renuncio, en una mentira o en una... no diga toda la verdad. Ya prometió esta promesa electoral, esta situación, esta reforma, y si no la puede llevar a cabo y además flaquea, recula, se echa para atrás, pues yo creo que eso pierde adeptos en la opinión pública en general, tanto de los que le apoyan como los que están en contra, claro. Su popularidad baja, claro. Bueno, hablamos del rechazo de la sociedad, hablamos incluso de la división dentro del partido, dentro de la sociedad, incluso dentro del movimiento de estudiantes. Complicado el papel de Michelle Bachelet, ¿no? Yo creo en este caso que tiene que seguir adelante con la reforma. Es decir, ella, además es que los papeles están en algunos casos muy claros. Ella sabe que hay una parte de la población que no va a aprobar esa reforma jamás, que es la parte más beneficiada por el tema de la educación privada y que es la parte elitista, que es una parte que tiene mucho poder porque controla los medios de comunicación, que en Chile son casi todos de derecha y que tienen claros intereses en esos términos. Ahora, a partir de ahí, lo que tienes que tener es lo que se llama valor político, arrojo. Es decir, ¿crees en esa reforma? Plantéalo, defiéndela como que es mejor que lo que hay ahora y sale adelante con ella. Desde luego, lo que sí le va a castigar al votante de centro-izquierda chileno es si la reforma no sale adelante. Yo creo, particularmente, porque además la izquierda en eso castiga más que la derecha, que es una derecha que no va a apoyar esa ley jamás. Bueno, tú dices, sí, es verdad que el 62% de los chilenos está contra la reforma, pero bueno, también hay un 30% que quiere profundizarlas y hay otro 25%.
que está a favor, pero quiere que se moderen un poco. O sea, que al final, es como siempre pasa en Chile, la mitad está a favor y la otra mitad está un poco ahí también en contra. Pero bueno, en cuanto a esto, yo creo que Michelle Bachelet por lo menos ha propuesto unos cambios no radicales, pero unos cambios del sistema que tienen que hacerse, como son la educación de la calidad, la mejora de la educación y que sea pública. Y bueno, creo que este proyecto se tiene que aprobar, porque si no, no sé en qué país vamos a terminar. Hablabas antes, Emilio, de la popularidad de Bachelet, que había caído. Yo tenía el dato de un 22%, sí. Incluso 2 puntos menos que en mayo, ¿no? ¿Qué decisiones han hecho más daño precisamente a Michelle Bachelet, aparte de esta reforma educativa? Bueno, la corrupción también que ha saltado en el gobierno ha salpicado muy fuerte. Eso sí que yo creo que es uno de los puntos más relevantes, al menos mediáticamente, y a la vez mediáticamente ha afectado las cabezas de los chilenos. Pero lógicamente a los medios, que la mayoría son controlados por la derecha, le interesa hacer foco en eso. Es decir, no te va a hacer foco en las cosas buenas desde un punto de vista social o económico que está haciendo el gobierno. Evidentemente, tienes corrupción, lo que tienes que hacer es poner las medidas para erradicarla, pedir disculpas, sacar a esa gente y poner las medidas para que no pase. Si es que hay cosas que son inevitables, es decir, la concertación ha gobernado la mayoría del tiempo desde la vuelta de la democracia. Es impensable que no haya corrupción. No la estoy defendiendo. Lo que quiero decir es que en un gobierno, si estás 30 años en el poder, es inevitable. Es inevitable. Javier, la reforma laboral también le hizo bastante daño a Bachelet, toda la disputa que ha habido. Sí, pero yo creo que eso salió adelante y yo creo que eso más o menos está funcionando. Está el proyecto, lo comentaba antes José María, de reforma constitucional y reforma electoral, que yo no creo que vaya a ser un acierto, o sea, porque la ley binominal se le puede criticar mucha cuestión, pero ha dado estabilidad, pero es un freno que favorece siempre a la derecha, qué casualidad. De 30 años, que como decías tú, menos 5 ha estado gobernando pero Javier, es una de las causas por las cuales los gobiernos de centro-izquierda no han podido tomar algunas medidas, porque se la frenaba el sistema binominal. No creo que sea así, pero bueno, yo creo que ha sido un buen sistema, que ha dado estabilidad, que ha dado progreso a Chile, y yo creo que ir hacia una ley proporcional al estilo europeo. Estamos viendo lo que pasa en España, además con la cantidad de partidos que hay en Chile y agrupaciones, eso puede llevar a una situación de ingobernabilidad donde los únicos que se van a sentir a gusto son los partidos políticos, y los ciudadanos yo no creo que estén tan a gusto con una situación de esas características. Y ojo, porque además vienen las elecciones municipales en octubre de este año. ¿Cómo pensáis que afronta precisamente Nueva Mayoría o partidos afines ese tipo de comicios, Emilio? Bueno, como ahora está todo este movimiento, pues al final en lo que se termina es que en las municipalidades cada partido pues luchará por su lugar. ¿En qué termina esto? Es que en cada provincia o cada alcaldía o cada barrio pues elegirá a lo que es mejor. Dejas decir una cosa que decía Andreotti, el político italiano, dice que el poder desgasta mucho, pero la oposición desgasta más. Yo veo más en crisis con todo esto que está pasando dentro de la nueva mayoría, de los partidos de la antigua concertación, veo más en crisis a la derecha chilena que a la propia izquierda. O sea, yo creo que en esas elecciones municipales volverá a ganar la mayoría. Pero también la gente vota por la persona y por el partido. Pero es una cuestión que suele marcar tendencia. Bueno, yo creo. Es decir, da pistas. No quiere decir que sea una tendencia muy clara, pero da pistas de lo que puede pasar. Andrés. Bueno, lo que pienso yo, a propósito de toda esta situación que hemos estado hablando, la desgastada derecha, que ya prácticamente no existe, la crisis que hay en la nueva mayoría, yo creo que es el tiempo en estas elecciones de los nuevos líderes. Y estos nuevos líderes pasan por Gabriel Boric, por Giorgio Jackson y toda esta generación que está acompañando a estas personas. Entonces, y que vienen de los movimientos estudiantiles precisamente. Entonces yo creo que estas elecciones van a marcar como esa tendencia, quizás no en un futuro tan próximo, pero sí en un futuro más hablemos de 10 años, más o menos. Entonces, para mí me parece una renovación, ¿no? Andrés, una renovación política. Y en clave internacional, por ejemplo, como miembro de la Alianza del Pacífico o a nivel regional, ¿se va a seguir hablando del milagro chileno a nivel económico, o esto ya está truncando un poco ese mensaje, José María? Vamos a ver, las
las cifras va a seguir creciendo, pero va a crecer menos. El problema es el de siempre, y es Chile ha preparado un cambio del sistema productivo para no depender de la venta de materias primas, es decir, y luego la otra cuestión, y es, hay un milagro que puede ser un milagro macro. La cuestión no es lo que digan las cifras, la cuestión es si eso se transforma en un cambio social donde los menos favorecidos vayan ascendiendo, vayan mejorando. Yo creo que con la concertación es indudable que ha habido un ascenso de gente desfavorecida. Ahora, una vez ya estabilizado, lo que tienes que buscar es un mejor reparto, e ir a las raíces de por qué ese reparto es tan desigual. Más que nada en Chile se respeta porque, bueno, respeta las leyes, tiene un marco regulatorio que no cambia tanto, y eso es lo que más que nada hace de que el país sea un poco más respetado. Y últimamente también recibe muchos inmigrantes, lo que está muy bien para que cambie un poco el color del país. Que muchos españoles, mucha gente de Colombia que está en Antofagasta, gente haitianos. O sea, yo creo que el país va bien, pero tiene que ir a mejor, cambiar el sistema neoliberal que tiene ahora. Chile sigue siendo un modelo para todos los países de Iberoamérica y de su entorno. Sigue siendo un modelo de estabilidad, de seguridad jurídica, de crecimiento económico, de cómo una política de centro-izquierda puede hacer bien las cosas, puede provocar, lo que decía José María, ese progreso y ese reparto. La clase media está subiendo en Chile. Yo creo que las reformas se están haciendo bien, y caer en una radicalidad, en un extremismo, yo creo que no llevaría a ningún lado. Yo no estoy de acuerdo con... Me encanta cuando la derecha pone dentro de todo es radical. No, vamos a ver, lo que se trata es de profundizar, de mejorar. Es decir, una vez que tienes una clase media que ha mejorado, es decir, lo que tienes que buscar es que las cosas que no fallan, que han fallado, en este caso la desigualdad, el reparto, el acceso, la igualdad de oportunidades, cambie. Y eso solo hay una forma de hacerlo, y es con medidas. Que se tachen de radicales, bueno, siempre hay una parte de la reacción a la cual no le va a gustar eso. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Para terminar, momento de conclusiones. ¿Seguirá la ley adelante y las movilizaciones estudiantiles, o se podrá llegar a un acuerdo con el gobierno para que se llegue a una ley educativa consensuada por todos los sectores sociales? Javier, ¿cómo lo ves? Yo creo que si la ley tiene problemas, va a tener problemas dentro del propio gobierno y dentro de la propia coalición. Yo no creo que las movilizaciones estudiantiles sean las que hagan caer o derribar esta ley. Yo creo que va a estar dentro de la coalición el triunfo de esta reforma. Emilio, para terminar. Yo creo que esta ley, sí es verdad que ha logrado lo que nadie ha podido hacer, poner de acuerdo a la oposición y al gobierno. O aparte del gobierno, ¿no? Aparte del gobierno, sí. Contra esta reforma, pero yo creo que esta reforma tiene que ir porque algo es mejor que nada. Perfecto, José María, a modo de titular te pido la reforma irá, porque si no el gobierno de Bachelet se va. Muy bien, Andrés, terminemos contigo. ¿Cómo lo ves? Termino ya. No se primero, con esta ley no se tipifica como delito el lucro, primero, y tampoco se reconoce el derecho universal a la educación. Entonces, así creo que no hay mucho que transar. Va a ser complicado. Bueno, pues nos quedamos con esa última reflexión. No tenemos tiempo para más. Nos vamos. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos en el día de hoy. Javier Castro Villacañas, Emilio Leighton, José María Lanceros, Andrés Fredriksen. Gracias por venir. Y a ustedes, que nos siguen cada día, como siempre, también agradecerles por su confianza. Estaremos aquí mañana.